Alicia, y bueno, hace un ratito hablábamos con gente del Chaco a propósito de lo que es inminente, ¿no? Este viernes, muy de seguro, tendremos una nueva ley laboral en la Argentina con cambios sustanciales, sustantivos, y eso me parece que habilita otro aspecto que me gustaría trabajar o que nos ayuden a entender mejor, y por eso estamos convocándolo a quien preside el Colegio de Abogados de la provincia de Misiones, Antonio López Forastier, que está en línea. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Aquí Alicia Rivas y Miguel Riquelme. A ver, tenemos ahí un problemita, me parece, con el volumen. A ver. Eh, no sé si está conectado. ¿Está conectado? Sí. Sí. A ver, ahí, ¿cómo nos escuchas ahí? Bueno, entonces vamos a hacer, interrumpo un momentito esto Sí. y corto la llamada y volvemos a hacerla. Bueno, mientras Miguel vos haces eso, yo voy a contar un poquito porque esto que venimos diciendo, el viernes se supone que el oficialismo no va a tener problemas para avanzar con la aprobación de esta reforma laboral claramente regresiva. Ya también abogados laboralistas, jueces laborales, constitucionalistas, advirtiendo que no solamente es regresiva porque avanza contra derechos fundamentales que hemos construido a lo largo de todos estos años, es inconstitucional, es anticonvencional porque también atenta contra legislación nacional, supranacional, convenios internacionales, Bien. y que va a habilitar esto que tal vez vamos a discutir, Miguel, la litigiosidad. Exactamente, ese era un poco el planteo que queríamos hacerle a Antonio. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Un gusto saludarlos, Miguel. ¿Cómo están? Muy bien. Muy Alicia. bien, muy bien. Gracias por atendernos, Antonio. Bueno, Alicia un poco hacía la introducción y eso era un poco el eje que queremos plantearte, ¿no? Son tantas las reformas que se hacen que me parece que se habilitan una cantidad muy grande de territorios de discusión y de disputa legal, ¿no? De litigiosidad, como suelen decir ustedes, desde el ámbito internacional, que puede ser el de la OIT, por ejemplo, hasta la cosa por ahí un poco más doméstica. ¿Cómo lo estás viendo vos? Yo comparto esa visión porque lo que advertimos todos los que estamos involucrados, tanto en los ámbitos académicos como dirigenciales del derecho, es que es una reforma que pretende modificar, como tal cual se expresó, 50 años de una legislación que había consenso desde el ámbito académico y doctrinario de que merecía una adecuación en ciertos aspectos, pero no de esta naturaleza y con la poca discusión que tuvo, que va a derivar definitivamente por la inobservancia de distintos compromisos asumidos en tratados internacionales y el carácter regresivo, ¿no? Recordemos que la Constitución de la República Argentina, a través del artículo 14 bis, establece que las leyes, el trabajo en todas sus formas gozará de la protección de las leyes, ¿no? Ese es el famoso principio, digamos, de protectorio, no regresivo de las leyes, es decir, que se pueden modificar las leyes, se puede buscar la vuelta de soluciones, pero no dando un paso hacia atrás en la restricción de derechos ya obtenidos, ¿no? Y un poco esto demuestra que este proyecto que se está impulsando, que casi ya está aprobado prácticamente, tiene esas características, ¿no? Es regresivo, no va a disminuir la litigiosidad, al contrario, la va a aumentar por falta de intervención y consulta a los ámbitos académicos, ¿no? Porque siempre decimos nosotros que cuando uno modifica la legislación, es como cuando uno modifica el medio ambiente, ¿no? Hay una ciencia detrás que estudia esto, las ciencias jurídicas tienen estudios de años de evolución de jurisprudencia, y cuando uno modifica las normas pareciera que nada pasa, y por el contrario, ¿sí? Por supuesto que genera consecuencias, ¿no? Esto es como cuando usted modifica el ambiente y pareciera no pasa nada. Por supuesto que ocurre, lo que pasa es que la gente no lo percibe, pero quienes estamos constantemente sobre esa ciencia sí lo percibimos. Entonces, vemos que va a traer mayor litigiosidad,
que ahí me parece que es importante hacer un punto para darte algunos números que clarifican, ¿no?, cómo se instala el tema de la industria del juicio para justificar esta reforma, que en definitiva no ataca a la industria del juicio, sino que termina atacando al trabajador. Fíjense que en Misiones tenemos 99.000 empleos registrados y las estadísticas del Poder Judicial reflejan que hay 2.000 procesos al año sobre 99.000 puestos de trabajo, es decir, menos el 2% de la totalidad de las relaciones de empleo que hay en una provincia. No existe tal industria del juicio, se hablaba de 350.000 procesos, que es el 0,3% de todos los procesos que hay en el país. Entonces, la industria del juicio sí había un lobby, y existe un lobby de parte de las RT, que son las destinatarias de la mayoría de esos procesos judiciales, para que se establecieran frenos a ese tipo de procesos judiciales. Por supuesto, en desmedro del empleado, ¿no? Ahora bien, lo que se debería haber hecho y no se hizo tiene que ver con la generación de empleo, ¿no? Generar empleo, siempre decimos los abogados, no tiene que ver con las indemnizaciones, sino con los costos asociados a tener un empleado registrado, ¿no? Hoy, en la República Argentina, lo que se denomina el costo laboral, el impuesto al trabajo o aportes y contribuciones, llega prácticamente al 50% de lo que percibe de bolsillo en blanco el empleado. Es decir, si yo quiero tomar una persona que cobra $1.000.000 por convenio colectivo, mi costo laboral es un 50% más. Es decir, hay $500.000 más que el empleador tiene que ponerlo. Y de ahí hay un punto muy interesante, porque ese costo laboral es el mismo para el kiosco, para la ferretería de la Avenida Uruguay, para el comercio de barrio, como para Coto o las grandes empresas, o para una siderúrgica de primera línea o una gran empresa, ¿no? Entonces ahí lo que nosotros decimos, que se ha dejado pasar la oportunidad de debatir todos estos aspectos. Yo sostengo en particular que, así como estamos desde el punto de vista tributario, uno aporta de acuerdo a la contribución, a la capacidad contributiva, que tiene que ver con las distintas escalas. Uno puede ser monotributo, tiene distintas escalas. Si uno factura más, entra en responsable inscripto, si no, gran responsable, y así, de esa manera, quien más paga, más impuestos, quien más gana, más impuestos paga. Bueno, en el ámbito de las contribuciones y aportes patronales, seguimos con una lógica donde el kiosquero paga los mismos aportes y impuestos al trabajo o costo laboral que el hipermercado Libertad. Entonces no tiene mucho sentido, y eso no fue segmentado. Para colmo de males, se redujo de los aportes y contribuciones. Hoy en la República Argentina son 27%, 11% los aporta el trabajador, que se descuenta de su sueldo, y 16% paga el empleador. Todo eso va a la base del ANSES para el sistema de reparto, ¿no? Que se denomina sistema de reparto porque todo lo que se recauda de los activos que aportan, más las contribuciones de los empleadores, se reparte entre los pasivos, y de ahí sacan las jubilaciones tan magras que hoy pagamos a nuestros jubilados, ¿no? Bueno, ahora con el FAL, el Fondo de Asistencia Laboral, ese 16% que aportaban tanto los pequeños como los grandes, se les descuenta, ¿sí?, el 2,5% para pequeñas y medianas empresas y el 1% a las grandes empresas. Es decir, que el sistema de reparto va a recibir 2,5% menos, y se desfinancia lo que tiene que ver con el sistema de reparto. Y a eso agreguémosle que van a aparecer unos nuevos administradores de fondo FAL, similar a las FJP que vivimos en los años 90, que van a administrar una cuenta que el empleador va a ver cómo se capitaliza, van a tener una ganancia, es decir, de fondos que antes iban al Estado, ahora van a manos privadas, para luego ser utilizadas por un empleador para poder cubrir parte de una indemnización, ¿no? Entonces, Antonio, parece... esto que estás contando, ¿cómo afecta a los que ya hoy están jubilados, por ejemplo? Bueno, no, lo que tiene que ver con las jubilaciones afecta porque se disminuye la base recaudatoria, ¿no? A ver, la apuesta del gobierno, ¿cuál es? Generar más empleo, porque hoy, para que tengan una idea, hay 6 millones de personas registradas y 6 millones, prácticamente la misma cantidad, en negro. La estrategia es que haya 12 millones de empleados activos que financien a través de aportes y contribuciones de los empleadores al sistema de reparto para que los jubilados puedan tener y que sea sustentable. Bueno, de mi punto de vista, este esquema elegido no va a generar mayor empleo,
porque los costos siguen siendo altos, si bien hay un régimen de incentivo que está limitado al tiempo por 40 meses, se supone que eso generaría mayor cantidad de empleo. Yo tengo mis dudas, porque debería existir también una actividad económica que acompañe, que tampoco lo hay. Entonces, a eso hay que agregar que la expectativa puesta sobre una normativa que se le está dando una trascendencia que para mí va a ser mucho más restrictiva. Recuerden que cuando empezó esta discusión se hablaba de que no se iba a afectar los derechos adquiridos de los 6 millones de trabajadores en blanco, sino que la idea era que los 6 millones que no tenían derecho, que en realidad lo tienen, lo que no tienen es acceso a las prestaciones sociales del trabajo en blanco, pero tienen derechos. Porque si uno está en negro puede hacer un proceso judicial y cobrar la indemnización. Lo que no tiene es acceso a una obra social y por supuesto a los aportes para una jubilación. Pero volviendo al tema, lo que digo es que el gobierno generó una expectativa diciendo que no iba a afectar derechos adquiridos, y la realidad es que todo el esquema que se está aprobando se va a aplicar a todos los trabajadores activos y no activos, o sea, a los que estén y a los que se van a incorporar, ¿no? Las vacaciones, el tema de licencias. Fíjense el tema de las licencias, que luego terminó derogado porque era una cosa totalmente improvisada, ¿no? Que pagaba el 75% y el 50% de acuerdo al motivo de la enfermedad. Y cuando fueron cuestionados pusieron arriba de la mesa de que eso en los países de Europa es así, citando España y otros países más. Lo que no dijeron, porque seguramente no lo estudiaron, es que en España lo que paga el empleador es el 60%, pero el 40% lo integra o el Estado o los sindicatos a través de convenios colectivos. Totalmente. Es decir, el empleado nunca percibe menos del 100%. Exactamente. Lo que lo no cobra hace igual. es financiar. Eso. Claro, lo cobra igual, Claro, solo que son dos fuentes en vez de una. Claro, el Estado podría haber dicho, mire, hagamos un sistema mixto donde usted pondrá el 50 y yo pongo el otro 50. Para eso usted tendrá que ir a un organismo público, porque hay una realidad, que hay circunstancias laborales donde se cometen abusos y no hay un control adecuado a veces del Estado. Me gustaría, discúlpame, te interrumpo ahí un poquito porque quiero aprovechar esto y obligarte un poquitito a una cosa académica. Alicia suele citar con mucha frecuencia aquí en este programa el principio de progresividad que obliga a los estados a mejorar, digamos, la legislación vigente y protectiva, y nunca convertirla en regresiva en materia de derechos sociales. ¿Cómo ves desde esa mirada este proyecto? Porque recién el viernes será ley. Es claramente regresivo, ¿no? No hace falta ser un jurista ni tampoco una persona tan instruida, ¿no? Fíjese que todas las temáticas que estamos tocando, por ejemplo, toquemos las horas extras, ¿no? Las horas extras pueden ser libremente pactadas, dice, entre el empleado y el empleador. No existe por esencia misma de la naturaleza jurídica del vínculo una igualdad entre el empleado y el empleador a la hora de negociar absolutamente nada. Por eso existe un sistema de representatividad a través de los gremios, ¿no? De base, es decir, para que se entienda, las normas, no todas las normas y todas las leyes tienen la misma jerarquía, ¿no? De acuerdo a la naturaleza del vínculo, el Estado protege más a una parte u otra. Por ejemplo, en el ámbito de defensa del consumidor, el consumidor es el menos protegido porque el fabricante sabe lo que está fabricando, vende, publicita, tiene potencial económico. Entonces, ¿qué hace el Estado? Dice, bueno, mire, la letra chica, haga de cuenta que no está escrita, ¿no? Bueno, eso es un principio protectorio del ámbito del derecho del consumidor. En el ámbito de familia pasa lo mismo. Bueno, en el ámbito laboral, también ese derecho protectorio exige que para que un empleado pueda renunciar a un derecho laboral, tiene que ir frente a un juez laboral o ante un Ministerio de Trabajo, que sería la autoridad administrativa. Es decir, que el trabajador en el ámbito laboral opera como si fuera un menor de edad. Si no está el juez laboral, si no está la autoridad del trabajo para ratificar, y con un patrocinio un abogado no admite validez. En este ámbito lo que está diciendo el gobierno, que la libertad de acuerdo de voluntad existe entre un trabajador y un empresario sobre los aspectos. Imagínese quién se va a oponer si le dice hoy trabajas 12, mañana trabajas 8, porque todo esto termina afectando también el principio y se transforma en regresivo, porque uno no puede saber. Antes uno sabía que hacía 8 horas diarias o se pactaba, ahora no. Ahora uno puede trabajar 12 un día, 8 el otro, 6 el otro, 12 en la siguiente. En el ámbito de las licencias, bueno, ahora quedó derogado. En las indemnizaciones, ¿por qué tiene que cobrarla en cuotas? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Dónde está la finalidad?
Pregunto decir, una cuestión ahí que planteabas acá, esto de la inconstitucionalidad un poco también, ¿no? Pensando, algunos te dicen, bueno, pero el gobierno está buscando las maneras de ir blindando la litigiosidad, Ujú. ir garantizándose que el Poder Judicial vaya de alguna manera legalizando y legitimando esta reforma. ¿Cómo hay que leer ahí el traspaso de la justicia laboral? ¿Y qué significa eso? ¿Cómo habría que explicarlo para que nosotros que vivimos acá, por ahí, no terminamos de dimensionar qué significa esto? Claro, o más claramente, yo empleado de una institución nacional, Vialidad, ponele, ¿dónde termino litigando? ¿En Capital Federal? no. Eso para entenderlo Ujú. claramente, el ámbito funciona así. En el interior del país, esta discusión no se aplica ni va a Ajá. tener alcance respecto de Ok. ningún trabajador en el interior del país. Ujú. Si uno vive en el interior del país y trabaja por un organismo nacional, litiga ante el juzgado federal. Concretamente, si uno vive acá en la ciudad de Posadas, el ámbito laboral federal es el doctor José Luis Casal, por ejemplo, ¿no? Mm. En Oberá el doctor Galanda, Rivero, que está en El Dorado, y también en Iguazú, el doctor Cardoso. Pero si uno trabaja en un organismo privado, va a la justicia laboral de la justicia de Misiones. Pero ¿qué Ujú. pasa particularmente en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires? Cuando Buenos Aires era la capital federal, no era una provincia, sino que era la capital federal de la República, tenía una justicia que se llamaba Justicia Nacional, ¿sí? En la ciudad de Buenos Aires, antes de que existiera la ciudad autónoma, se llamaba Capital Federal. Recordemos que el presidente de la Nación designaba por decreto al intendente Ujú. de la Capital Federal, y tenía una justicia nacional. Era como un ámbito nacional que no era provincia ni era ciudad, sino que era la Capital Federal. En la reforma del 94 se consagra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es una ciudad especial que tiene prácticamente equivalente a una provincia. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Se crea la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que hoy la tiene, y en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires usted tiene hoy tres tipos de justicia. La justicia de la ciudad, que hace todo lo que es civil, comercial y todas estas cuestiones, que sucesiones y todo lo que hacemos nosotros. Tiene la justicia nacional del trabajo, que es la ex justicia federal Ujú. nacional, y la justicia federal. Por eso que usted muchas veces cuando escucha en la tele va a escuchar el juez federal o el juez del juzgado en lo nacional. Ujú. ¿Qué ocurre? Ese juzgado nacional, si bien actuaba en cuestiones o sea, si usted trabaja en un comercio privado de la capital federal, iba a la justicia nacional federal, pasaba a la Cámara Federal Nacional, y eso iba recién, dependían de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mm. Hoy no pasaban por el Superior Tribunal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hoy lo que ha decidido, pero esto ya hay un fallo de la Corte también, es que la Justicia Nacional del Trabajo tiene que ir a depender del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad Autónoma. Ajá. Eso implicaría que van a cobrar los sueldos por ahí y va todo para ese lado. Entonces, ahí hay una discusión más propia de los porteños que Claro, nuestra, que no es en la nuestra. que el Ujú. interior no entra a jugar, Claro, donde la Justicia Nacional del Trabajo dice: si se traspasa la ciudad, nosotros una vez que agotemos los procesos vamos a quedar sin actividad, ¿no? claro, claro. Pero de todos modos, lo importante, me parece, más allá de la cuestión técnica, que es muy compleja, es que esto no va a afectar en absoluto a ningún trabajador, ya sea un organismo provincial o nacional o privado del interior del país. Totalmente. Antonio, bueno, no te quitamos más tiempo y como siempre te agradecemos muchísimo la amabilidad que tenés de atendernos siempre, ¿no? No, a ustedes, por favor, por el tiempo y por la oportunidad. Muchas gracias. Charlábamos con el titular del Colegio de Abogados de la provincia de Misiones, el doctor Antonio López Forastier, y nos interesaba este otro aspecto importantísimo que tiene esta reforma, que puede llegar a convertirse en definitiva el día viernes, que es el tema de la litigiosidad. De esto están hablando muchísimas federaciones, no solamente argentinas, sino latinoamericanas, en función de esto mismo que decía Antonio hace un rato, ¿no? Los convenios internacionales. El artículo 14 bis de la Constitución, o sea, de hecho yo creo que se abre un capítulo súper vertiginoso también para ver cómo se revierte esto. En el medio también hay que decirlo, Miguel, ¿qué gana el gobierno? Tiempo.
y los poderes concentrados que están muy interesados, las grandes corporaciones, los estudios jurídicos de las grandes corporaciones, que son los que terminaron redactando esta reforma, animándose y consiguiendo los apoyos, incluidos los de los gobernadores, ¿no? Recuerda que se pasó por la televisión un abogado laboralista diciendo que fue el redactor, y lo reconoció ampliamente, del primero de los borradores. Eufórico, digamos. Sí. Después esto pasó por mano de gente de Sturzenegger, su mano derecha, Cordero. Después metió mano también el ministro de Economía Caputo, especialmente en el capítulo FAL, pero convengamos que esta es una ley gestada dentro de los estudios jurídicos que asesoran a la patronal. Totalmente. En fin, 16:30 en la tarde.